de permitirme participar con ustedes en este tema tan importante. No es la primera vez que participo, pero cada vez que me invitan en realidad es muy emocionante porque cada vez este tema se convierte un poco más complicado y más emocionante, digo, desde el punto de vista oncológico, pero la lucha contra el cáncer y específicamente el cáncer de mama, pues no tiene fin. Entonces, espero los puntos que voy a tratar y el mensaje que quiero compartirles sea de gran utilidad. Únicamente para aclarar, bueno, el 19 de octubre es el Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. No es el mes del cáncer de mama, o sea, prácticamente tenemos todo el año para hacer algo para la detección oportuna del cáncer de mama. Entonces, este mes es para recordarnos que debemos de cuidarnos y poner atención a la glándula mamaria, pero no es únicamente este mes, es prácticamente todo el año. En cuanto a la incidencia mundial del cáncer de mama, pues como pueden ver en su gráfica del lado izquierdo, pues en la sección de color rosa, pues sigue siendo la primer causa de morbilidad, o sea, de incidencia, casos nuevos. Prácticamente dentro de los cánceres en la mujer es uno de cada cuatro mujeres, entonces ocupa el número uno. Y en mortalidad también, el 15.4% de las neoplasias malignas en la mujer lo ocupa cáncer de mama. Ahora, fíjense esta tabla, esta es la probabilidad de desarrollar cáncer a lo largo de la vida acorde a las diferentes neoplasias, esto es en tanto hombres como en mujeres, y como pueden ver en la parte inferior, el cáncer cervicuterino es a lo largo de la vida es una mujer de 158 mujeres, pero hasta arriba, en la barra que está marcado en rojo, es cáncer de mama, una en 8 mujeres. Como pueden ver, la prevalencia y el riesgo para desarrollar cáncer de mama es altísimo, prácticamente, o sea, es una de cada 8. Entonces, esto es pues de tomar conciencia y a lo largo de nuestra vida, a partir de los 18 años de edad, todas las mujeres estamos en riesgo y a medida que avanzamos en edad, pues el riesgo incrementa. Entonces, no podemos pasar por alto estas cifras. Ahora, acorde a la raza, estos son publicaciones de la Sociedad Americana de Cáncer, eh, acorde a la raza, si son blancas o si son afroamericanas, el, hay cierta diferencia. En términos generales, entre los años 1975 a 77, la sobrevida era prácticamente 75% en forma general. Y no ha cambiado, bueno, sí ha cambiado en forma importante la sobrevida general hasta prácticamente la última década. Esto gracias a la detección oportuna, que identificamos cáncer de mama en etapas más tempranas y que ha mejorado drásticamente los tratamientos para esta neoplasia. Entonces, todo esto ha contribuido a que mejore la sobrevida tanto a 5 años como a 10 años. Pero, como pueden ver, en todas estas décadas, o en todos estos periodos de tiempo, hay diferencias entre las mujeres blancas y las afroamericanas, en donde tienen peor sobrevida o menor sobrevida las que son afroamericanas. Y este mismo fenómeno se puede ver en el cáncer cervicuterino, o sea, no es únicamente de cáncer de mama, sino también en otras neoplasias. Ahora, tomando en cuenta la etapa de diagnóstico, la sobrevida, tomando en cuenta todas las etapas, es 91% viven a 5 años. Entonces, cuando es una enfermedad local, o sea, cuando es una etapa temprana, es 99%, prácticamente casi todas van a vivir, digamos, a los 5 años, sobre todo cuando es un cáncer etapa 1 o cuando es un carcinoma in situ. Pero ya cuando es localmente avanzado, disminuye la sobrevida a 5 años y cuando es enfermedad a distancia o metastásica, pues la disminuye drásticamente. Y lo mismo sucede con cáncer uterino. Ahora, si pueden ver la sobrevida a 5 años en forma global, tomando en cuenta todas las etapas, en cáncer de mama es 91%
y cáncer cervicuterino es menos del 70%. Entonces, sí vemos que el cáncer cervicuterino pues tiene una mayor mortalidad, pero es que también se detecta en etapas más frecuentemente localmente avanzadas. Ahora, ¿qué hay en cuanto a Latinoamérica y el Caribe? Como pueden ver, cáncer de mama sigue ocupando el primer lugar, tanto en incidencia como en mortalidad. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en comparación con Norteamérica, esto es Estados Unidos, Canadá, también no hay mucha diferencia en cuanto al porcentaje de afección. El número de casos sí, porque la cantidad es diferente, pero en relación a otros cánceres en las mujeres, el cáncer de mama sigue ocupando el primer lugar. Y en cuanto a mortalidad, pues no hay tampoco mucha diferencia entre Latinoamérica y el Caribe comparado con Norteamérica, 16.4% contra casi 15%. Entonces, pues cáncer de mama sigue ocupando el lugar número uno. Ahora, ¿qué hay en nuestro país? Pues desde el año 2000, desde el 1996, no, hace ya casi 15 años, el cáncer de mama ocupa el primer lugar, rebasando al cáncer cervicuterino, pero como ya vieron en las gráficas previas, el cáncer cervicuterino tiene una mayor mortalidad. Pero en nuestro país, 27, casi 28% de los cánceres en la mujer lo ocupa el cáncer de mama. Y en cuanto a mortalidad, prácticamente una de cada 6 muertes por cáncer en la mujer lo ocupa cáncer de mama. Entonces, esto aunado a que todavía los programas de tamizaje no son muy efectivos en nuestro país y ahora que vino la pandemia, pues menos, o sea, muchas mujeres dejaron de hacerse su mastografía para detección oportuna de cáncer de mama, entonces todo lo que se había logrado hasta antes del 2020, pues se vino abajo. Entonces, ahorita estamos tratando de volver a inculcar esa cultura de la autoexploración, de que se tienen que realizar sus mastografías en forma anual para identificar tempranamente el cáncer de mama. Pero esto es alarmante. Hace algunos años las estadísticas nos decían que una de cada 8 o cada 9 mujeres por cáncer era, eh, era, eh, era derivado por cáncer de mama y ahorita es una de cada 6. Entonces, esto no hay forma de frenarlo más que con educación a nuestra población. Ahora, tomando en cuenta las edades, de 0 a 19 años, pues prácticamente no aparece el cáncer de mama, sino hasta la edad entre 20 y 29 años, donde ocupa prácticamente el cuarto lugar en cuanto a defunciones por cada 100,000 habitantes. Y donde ocupa ya el primer lugar es a partir de los 30 años, entre 30 y 59, y se mantiene de 60 años o más. Hay que recordar que este tumor va muy relacionado con la edad. A mayor edad hay mayor riesgo. Y la edad promedio en nuestro país es entre 50 y 52 años, que en contraste con países desarrollados, en ellos se diagnostica alrededor de los 60 a 62 años. Entonces, nuestras mujeres desarrollan cáncer de mama una década antes y esto se ha repetido en las últimas décadas cuando revisamos la edad promedio de diferentes publicaciones. México, y al igual que otros países en vías de desarrollo, el cáncer de mama se desarrolla más tempranamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de detectar tempranamente el cáncer? Pues bueno, si lo detectamos tempranamente, esto va a ofrecer una oportunidad de mejorar la recuperación y mejorar la calidad de vida y a la larga, pues esto va a ocasionar como un efecto secundario disminuir la mortalidad. La edad del diagnóstico, ya lo comentamos, en México se desarrolla el cáncer más tempranamente y desafortunadamente, y esto es algo que debemos de estar muy conscientes, es que en la población de 40 años o menos, eh, el cáncer de mama se diagnostica entre un 10 y 13%, muy diferente a lo que se diagnostica en otros países en donde en promedio es el 5%. Y esto significa que no debemos de asumir que las mujeres jóvenes, cuando tengan un nódulo o alteraciones mamarias,
no le demos la importancia y nosotros damos por hecho que se trata de una enfermedad benigna. Entonces, esto nos habla de que el cáncer no respeta edades ni respeta estratos sociales. Entonces, si hay una lesión mamaria que hay sospecha, aunque sea discreta, de cáncer de mama, hay que abordar a esa mujer, aunque tenga menos de 40 años, hay que realizar mastografía y si es necesario, realizar una biopsia para descartar que se trate de un cáncer de mama. Antes decíamos, en el año 2010, decíamos que el cáncer de mama existía un fallecimiento cada 2 horas o cada 2 horas y media. Y las últimas cifras, acorde al año 2020 y que no se modificó mucho en el 2022, acorde a las cifras de Globocan, que es digamos que el registro nacional de cáncer, acorde a la Organización Mundial de la Salud, hay un fallecimiento cada 1.2 horas. Esto es alarmante. Entonces, es por eso que se está investigando muchísimo sobre nuevos tratamientos, nuevas terapias, agentes blanco, etcétera, y se hace énfasis en el tamizaje mediante mastografía, pero pues hay muchos países que no cuentan con los recursos para llevar a cabo un programa de tamizaje formal, ya que es muy caro. Entonces, esto ya lo vimos, acorde a la edad, a mayor edad existe mayor riesgo y pues la tendencia en México es a la alza. Por más que se intenta mejorar las estrategias de tamizaje, educación, enseñarles a las mujeres autoexploración y mejorar los tratamientos para estas mujeres, pues seguimos. Parece que nuestros esfuerzos son en vano, pero no quitamos el dedo del renglón, hay que seguir trabajando y esto es tanto el sector salud, la área médica, enfermería, nuestros estudiantes de medicina y tratar de hacer difusión de la importancia del cáncer de mama y que se sigan atendiendo para detectar oportunamente esta neoplasia. El cáncer cervicuterino, desde los años 80 más o menos, se disminuyó el, ya ocupó el segundo lugar, lo rebasó mama, pero esto es porque las mujeres ya saben que cada año tienen que realizarse su citología cervicovaginal. O sea, ya no es que estemos sobre de ellas para decirles que tienen que ir a revisarse, detección oportuna de cáncer cervicuterino, y si sale algo mal, que tienen que ir a la clínica de displasias para realización de colposcopía, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas estrategias han ayudado a que disminuya la incidencia y la mortalidad de cáncer cervicuterino, algo que no hemos visto y no sé si nos va a tocar verlo en cáncer de mama, porque las cifras siguen elevándose tanto en incidencia como en mortalidad. Ahora, la importancia de detección oportuna pues, es diagnosticar el cáncer de mama en etapas tempranas para que tenga una mejor calidad de vida, para evitar eh, cirugías que son más radicales, que se adapte más rápido a la sociedad, a su trabajo, a su familia. Hay que recordar que el promedio de edad de diagnóstico en nuestro país son 50 años. Es donde la mujer está en plena madurez desde el punto de vista profesional y es el eje de su familia. Muchas de ellas hay que recordar que es el ingreso principal en su familia. Entonces, si la sacan de su ritmo de trabajo porque tiene que atenderse para atención de cáncer de mama, entonces prácticamente hay una desintegración familiar. Entonces, este aspecto ya está muy bien calculado en cuanto a costos, en cuanto a repercusión a nivel de la sociedad, y es por eso que también, por eso es importante que entre más rápido se integre a su familia y a la sociedad, es mucho mejor para esta mujer y para su entorno. Entonces, por todo esto, pues ya sabemos que
se considera como un problema de salud pública y esta frase la han visto muchísimas veces, yo creo que en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer algo al respecto. Los factores que han intervenido en el incremento del cáncer de mama, pues es la principal es porque la población envejece más. La expectativa de vida antes era muy corta, fallecían por infecciones, por otras enfermedades, y ahora, como la población vive más, pues entonces las enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, cáncer, es donde se desarrollan. Entonces, esto mucho tiene que ver en cuanto al desarrollo no nada más de cáncer de mama, sino de otras neoplasias. La occidentalización del estilo de vida, esto ya lo saben ustedes, el no llevar una dieta balanceada, el llevar, el tener, el ser sedentario, el, el evitar la lactancia en estas mujeres que quieren pues, conservar su físico para incorporarse rápidamente a su vida laboral, pues también tiene repercusión, o el postergar sus embarazos también tiene repercusión. Otros factores que contribuyen al incremento de cáncer de mama, pues es el retraso a la atención en las instituciones, no nada más públicas, sino también en privadas, y la pandemia enfatizó este retraso y los recursos que estaban destinados para muchas enfermedades, incluyendo cáncer de mama, pues se destinaron a la urgencia sanitaria que teníamos a nivel mundial. Entonces, muchos de estos hospitales todavía no se recuperan y sigue existiendo un retraso en la atención de esta enfermedad. Además de que no todos los hospitales tienen unidades mamarias especializadas. Entonces, esto es muy importante porque si tenemos a alguien, a un mastólogo, a un ginecólogo oncólogo, a un cirujano oncólogo que puede estar a cargo de una clínica o se puede abrir una clínica que únicamente atienda patología mamaria, pues hay que aprovecharlo y hay que generar esta clínica, porque de esta forma se va a diagnosticar tempranamente y las mujeres y los hombres también, porque también hay cáncer de mama en el hombre, saben a dónde acudir en su medio o en su región o en caso de que exista alguna patología mamaria y no estar divagando si el médico, a lo mejor el médico general o el médico familiar o a lo mejor el pasante en servicio social, a lo mejor no tiene un conocimiento tan profundo de la patología mamaria y pues es natural, o sea, se pueden pasar algunos detalles y se pueden pasar por alto muchas cosas. Entonces, para eso son estos cursos, para que ustedes tengan mayor conocimiento y no se les escape una y sepan en qué momento tienen que derivar a los pacientes en caso de sospecha. Aunque sea la mínima sospecha, es mejor solicitar una interconsulta al personal o a los médicos que están entrenados en patología mamaria. Aquí lo importante es que no, que entre menos errores y menos, eh, esto va a repercutir en la sobrevida de los pacientes. Entonces, si ustedes sospechan que aunque sea una chica de 22 años, tiene un tumor que le está creciendo, pues bueno, a lo mejor no es un cáncer, pero puede ser un tumor filodes o un fibroadenoma atípico, que muchas veces terminamos haciendo mastectomía por el rápido crecimiento y la destrucción de la glándula mamaria. Entonces, es importante que ustedes tengan esa sensibilidad de no pasar por alto muchas de estas patologías. Y también otro factor es que pues la población está envejeciendo y como pueden ver en el año 1970, pues no era tan importante, no había tantos personas en edad senil o arriba de 70 años y en la actualidad pues vemos ya esta gráfica ya se ensanchó, entonces vemos ahorita muchas personas arriba de 70 años y que además las vemos en muy buenas condiciones. Entonces, estas personas pues deben de vigilarse, deben de hacerse sus estudios necesarios y en el caso de las mujeres, pues realizar su mastografía siempre y cuando tengan una expectativa de vida alrededor de 10 años. Ahora, esto se modificó un poquito con el paso de la pandemia, pero lo que quiero que vean es que
la expectativa o la esperanza de vida de los mexicanos pues, ha aumentado en la actualidad hasta arriba de los 75 años. Y esto pues quiere decir que las personas pueden enfermarse de otros padecimientos, no nada más de cáncer, sino de patologías que van incrementando conforme aumenta la edad. En cuanto a los factores de riesgo, ya muchos de ustedes lo saben, son modificables y no modificables. El 80% de los casos de casos de cáncer de mama no tenían ningún factor de riesgo y tampoco se considera como si fuera un factor hereditario o familiar. Los factores de riesgo ya ustedes los conocen, son familiares y hereditarios, hormonales y reproductivos, la dieta y el estilo de vida, condiciones mamarias benignas. Hay algunas condiciones mamarias que, aunque sean benignas, pues sí, si es que tiene alguna atipia o se consideran como proliferativas, entonces el riesgo aumenta para cáncer de mama. Y también factores ambientales. En cuanto a familiares, pues bueno, si la mujer tiene o el paciente tiene historia familiar de cáncer de mama, ya sea familiares de primer grado, ya sea la mamá, hermana o hija, entonces esto hace que se incremente muchísimo el riesgo para cáncer de mama o que tengan mutaciones que actualmente se considera como portador de variantes patogénicas de los genes que incrementan el riesgo para cáncer de mama. Si esta mujer tiene esta mutación, entonces, o este hombre, entonces su riesgo aumenta muchísimo. De hecho, es el factor de riesgo más importante en comparación con los otros. Pero pues, es algo que no podemos modificar, porque ¿qué culpa tenemos que nuestra abuela tenga cáncer de mama y que nuestra tía tenga cáncer de mama y nuestra prima o hermana también? O sea, pues ni modo, nacimos con esa información, entonces, pero sí tenemos que hacer algo al respecto. En cuanto a hormonales y reproductivos, si existe una ventana estrogénica más de 40 años, es decir, que empezó a menstruar muy joven, prácticamente antes de los 12 años, y su menopausia fue después de los 52 años, entonces esta mujer ha estado expuesta a sus propias hormonas durante 40 años o más. Entonces, esta ventana estrogénica es la que debemos de tomar en cuenta porque aquí sí incrementa el riesgo de cáncer de mama. Si la mujer nunca tuvo hijos o tuvo su primer embarazo después de los 30 años, igual, o sea, el tiempo de exposición a sus propias hormonas pues ha sido prolongado y esto le confiere un incremento en el desarrollo de cáncer de mama. Lactancia también, aunque esto cambia mucho, la información al respecto no es, en algunas publicaciones no es tan contundente, pero lo que sí se sabe es que si la mujer lacta, entonces esto ayuda a que disminuya su riesgo. Y algo importante es la terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años. Por algo el universo nos quita las hormonas alrededor de los 50 años, que es el promedio de menopausia en México. Y si esta mujer está en contacto, ya sea con hormonas en parche, en spray, en pastilla, con la vía que ustedes quieran, esto incrementa el riesgo de cáncer de mama en esta etapa, ya sea perimenopausia o en la menopausia. Entonces, cuando sí hay indicaciones, hay que vigilar muy bien a las mujeres que requieran de terapia de reemplazo hormonal, pero debemos estar muy al pendiente de la glándula mamaria y si tenemos duda o está incrementando la densidad de la mama o tiene otros efectos secundarios, pues hay que suspenderlos y buscar otras alternativas para mejorar la sintomatología de climaterio o de menopausia. Dieta y estilo de vida, pues ya todos ustedes saben, la obesidad y el consumo de alcohol, esto en grandes cantidades, pues esto confiere un incremento en el riesgo de cáncer de mama. Y el factor de riesgo más importante, y no nada más para cáncer de mama, es la obesidad. ¿Qué es lo que genera la obesidad? Incrementa la cantidad de grasa que hay en el cuerpo y esto incrementa la producción de estrógenos circulantes. Entonces, esto se ha visto que, digo, además del cáncer de mama, hipertensión, diabetes y otros padecimientos que puede desarrollar,
en mujeres supervivientes con cáncer de mama y que aumentan de peso, el riesgo de que regrese el cáncer es mucho mayor. Entonces, por eso es importante mantener el peso y si la paciente es obesa, pues ayudar a que sea evaluada por un médico internista, por un nutriólogo, para que pueda llegar más o menos a un índice de masa corporal aceptable, porque esto ayudará a que disminuya su riesgo para cáncer de mama. Condiciones benignas, esto es en caso de que tenga lesiones proliferativas, sin atipia, obviamente si hay atipia, o sea, si las células tienen distorsión y aumento en el tamaño nuclear, entonces esto pues incrementa el riesgo para cáncer de mama. Y el carcinoma lobulillar in situ, que por muchos años se consideró un cáncer como tal, actualmente se considera un marcador de riesgo, es decir, incrementa muchísimo el cáncer para desarrollar cáncer de mama, pero en sí el carcinoma lobulillar in situ no se considera un cáncer como tal, pero el tenerlo sí le confiere un incremento en el riesgo de cáncer de mama, pero además en las dos mamas, o sea, ni siquiera en la mama donde se diagnosticó, sino en las dos mamas. Entonces, por eso es tan importante tomar medidas en cuanto tenemos esta entidad. Ambientales, pues prácticamente la exposición a radiación antes de los 30 años. Esto es cuando estamos hablando de radiación al tórax. Hay algunos padecimientos en la infancia y en la adolescencia en donde es necesario radiar la parte del tórax. Entonces, esta radiación pues afecta a la glándula mamaria que es prácticamente inmadura, sobre todo cuando cuando son niños, ¿no? Entonces, esto hace que con el paso de los años exista una alteración en el desarrollo normal de las células de la glándula mamaria y esto ocasiona que pueda desarrollarse un cáncer de mama en edad temprana. Y ustedes pueden encontrar esta tabla de factores de riesgo en libros, en artículos de revisión, en donde pueden ver que el factor más importante es, bueno, uno, ser mujer, digo, si lo comparamos con los hombres, pues el ser mujer ya nos confiere un riesgo. La edad también depende, a mayor edad también incrementa el riesgo y en caso de que existan mutaciones, no nada más de BRCA1, BRCA2, hay otros genes que se han descubierto que también incrementan el riesgo de cáncer de mama. Y el resto de los factores muchas veces no es tanto, porque la densidad mamaria, si es una mama muy densa, pues sí, hay un incremento en riesgo, pero el uso de, por ejemplo, la edad del primer nacimiento después de los 35 años, la menarca temprana, sí, el no tener hijos, o sea, no es tanto el riesgo, pero si ustedes van sumando una mujer que empezó a menstruar temprano, que nunca se embarazó, que estuvo usando anticonceptivos por mucho tiempo, que además fuma, toma, es sedentaria, pues entonces si le suman, pues son más rayitas al tigre y esto hace que su riesgo para cáncer de mama aumente muchísimo. Y en cuanto a los anticonceptivos, esto, nada más para mencionarles, hay literatura que es de mucha controversia. En algunos artículos o revisiones, ya sea de casos y controles o de cortes, se ha visto que no incrementa el riesgo de cáncer de mama y en otras publicaciones nos menciona que sí hay un incremento en el riesgo de cáncer de mama, pero no es tan alto. Lo que sí es muy constante en estas revisiones, tanto de anticonceptivos combinados orales como de estos últimos que utilizan únicamente progestágeno, a mayor edad de inicio de uso de estos hormonales y más a mayor tiempo, es decir, si lo usan por más de 5 años, o sea, sobre todo, o sea, si una mujer de 45 años empieza a usar anticonceptivos, pues esta mujer tiene un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama. En cambio, si es una mujer de 20 años, 25 años, que inicia el uso de anticonceptivos, no le incrementa el riesgo de cáncer de mama, sobre todo si los va a usar por unos 5 años, 6 años. Aquí el problema es que los empiecen a usar muy tarde y que además los usen por más de 10 años.
Inclusive hay registros de mujeres que han utilizado anticonceptivos por 15 o 20 años. Entonces, esa mujer, pues sí, su riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta. Entonces, de todos estos factores de riesgo, el único modificable es la dieta y el estilo de vida, y los hormonales y reproductivos hasta cierto punto se pueden considerar modificables. Entonces, ahora, algo que es importante es que la mayoría de los casos de cáncer de mama es esporádico, es decir, que no había ningún familiar con cáncer de mama. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en su lado izquierdo, en cáncer esporádico, en la barra color verde, es donde nuestro paciente tiene cáncer de mama y el resto de los familiares no tienen ningún cáncer de mama. De su lado derecho, cáncer familiar, es donde nuestro paciente tiene cáncer de mama, y por ahí hay algún otro familiar que tiene, no cáncer de mama, sino cáncer de próstata, cáncer de colon, algún otro tipo de cáncer, sobre todo que son hormonodependientes. Entonces aquí lo podemos considerar como cáncer familiar. En cambio, el cáncer hereditario, que es del 5 al 10%, que es cuando ya existe una mutación específica de cierto gen. Entonces, lo pueden ver en la gráfica central, en donde nuestro paciente tiene cáncer de mama, la mamá cáncer de mama y la abuela cáncer de mama. Entonces, ahí es muy claro que existe una línea familiar para poder considerarse como cáncer de mama hereditario. Entonces, estas son las diferencias entre los tipos de cáncer de mama en cuanto a la forma como se generaron. En cuanto al hereditario, muchos de ustedes saben, el gen más conocido es el BRCA, ya sea 1 y 2. El riesgo a lo largo de la vida, cuando esta mujer, si es que tiene la mutación, a los 70 años, casi más del 80% va a desarrollar un cáncer de mama. Entonces, esta mujer prácticamente sí o sí va a desarrollar cáncer de mama. Entonces, por eso que se han desarrollado estas técnicas o estas cirugías reductoras de riesgo en donde se les realiza mastectomía bilateral. Esto es una mastectomía bilateral reductora de riesgo. Y también, como pueden ver, alrededor del 50% también van a estar en riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Y es por eso que también se les ofrece el quitar los ovarios, hacer una salpingo-forectomía bilateral reductora de riesgo. Y en los hombres que tienen mutación de BRCA2, ellos incrementan mucho también el riesgo de cáncer de mama, pero no al grado de ofrecerles mastografía cada año. O sea, en el hombre es diferente el abordaje, pero sí es importante que sepan que el tener esta mutación hay un incremento importante para cáncer de mama y otros neoplasias, no nada más cáncer de mama. En algunas se ha hecho o se ha tratado de realizar y de validar modelos matemáticos como los que pueden ver en la pantalla. El más conocido, yo creo que ustedes lo conocen, es el modelo de Gay. Este es un modelo, es una herramienta que podemos utilizar por internet. O sea, se, se llenan los rubros que solicita para poder determinar el riesgo de esta mujer o de esta persona a 5 años. Entonces, aquí toma en cuenta, digo, hay otros modelos, pero están muy enfocados a la carga genética que tengan, y hay muchas herramientas, pero el más conocido es el modelo de Gay. El problema es que la información que tiene este modelo, o sea, la forma como se generó, no tomó en cuenta a mujeres latinoamericanas. Entonces, muchos de los genetistas no recomiendan utilizar estas herramientas porque no podemos traspolar los resultados de una población, por ejemplo, de Estados Unidos, o europea, para usarlo nuestras mujeres mexicanas y poderle decir, mira, tu riesgo a 5 años es de, no sé, 1 o 3%, ¿no? Entonces, acorde a este modelo. La verdad sí es una guía, digo, como médicos esto sí nos ayuda. Podemos explicarle a la paciente y en la computadora, hacerle el calcular su riesgo, porque además de las cifras, pues sale una gráfica y los colorcitos. O sea, desde el punto de vista visual,
sí nos ayuda, pero debemos de ser muy honestos que este tipo de herramientas no está hecho con población mexicana y por lo tanto no lo podemos aplicar en forma estricta, pero sí nos puede orientar. O sea, si nosotros conocemos muy bien los factores de riesgo para cáncer de mama, pues bueno, o sea, si es una mujer de 60 años y que empezó en el segundo recuadro, pueden ver los factores que toma en cuenta. Edad de menarca, pues ya sabemos que entre más temprano hay mayor riesgo. La edad del primer parto, sabemos que entre si se embarazó muy tarde, pues también incrementa el riesgo. O sea, no es nada nuevo, pero de alguna forma sí nos orienta un poquito más. La historia familiar, pues bueno, si la mamá tuvo cáncer de mama, pues sabemos que incrementa el riesgo. Y antecedentes de hiperplasia con atipias o el número de biopsias en la mama también se toma en cuenta. Y esto, pues sí nos orienta, pero pues ya de entrada sabemos que esta mujer ya tiene un riesgo elevado acorde al interrogatorio que hicimos. Entonces, sí tiene muchas limitantes esta herramienta. No es útil en mujeres muy jóvenes, únicamente, o sea, prácticamente está limitado a ciertas poblaciones. Y la ventaja es que esta herramienta se va enriqueciendo conforme la gente lo va usando. Entonces va aumentando la base de datos y esto hace que sea más fina esta herramienta, pero sí les quiero hacer énfasis en que no es una herramienta que tengamos que utilizar porque hay otros factores que debemos de tomar en cuenta y aquí el secreto es que ustedes hagan un buen interrogatorio, una buena revisión y ustedes determinen si tiene esta persona riesgo para cáncer de mama o no. Entonces, por otro lado, sabemos que el cáncer de mama pues, no se puede evitar. Entonces, las recomendaciones, pues, es prevención primaria, identificar a esas mujeres de alto riesgo, y esto va a ser gracias a su buen interrogatorio, una buena historia clínica, y utilizar estrategias para detección oportuna. Entonces, prevención primaria, pues bueno, ya lo saben, modificar los factores de riesgo que son modificables, y esto es, pues, promover la lactancia materna, que no fume, que no tome en exceso, si tiene sobrepeso, pues bajar de peso, que haga ejercicio. Esto está bien estipulado en el Consenso Mexicano de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, cuáles son las recomendaciones en cuanto al ejercicio, pero a fin de cuentas tiene que ser ejercicio la mayor cantidad de días a la semana. En cuanto al uso de anticonceptivos, pues nada más que estén bien indicados y que no se prolongue en el tiempo en cuanto al uso de anticonceptivos. O sea, si la mujer dice, no, pues es que yo me pienso embarazar hasta dentro de 10 años, pues bueno, buscar algún método que no sea hormonal, por ejemplo, utilizar dispositivo intrauterino, ya sea la T de cobre, la de plata, etcétera, pero tratar de evitar la exposición prolongada a hormonales. Y si esta mujer está en climaterio o en menopausia, pues limitar su uso y tener criterio para poder elegir qué paciente o qué mujer es candidata a esta terapia de reemplazo hormonal. Y hay que recordar que independientemente de la vía, sí incrementa el riesgo de cáncer de mama y hay que estar vigilando muy bien la glándula mamaria en cuanto a lesiones de sospecha o que tenga incremento en la densidad. En cuanto a la terapia reductora de riesgo, bueno, esto va muy dirigido a las mujeres que tienen ya alto riesgo, que ya identificamos que tienen un riesgo elevado, que son aquellas, si tomamos el modelo de Gale, pues cuando nos arroja un riesgo más de 1.67% en 5 años, ya se puede considerar que tiene alto riesgo. O si sabemos que esa mujer ya tiene una mutación de los genes BRCA1, BRCA2, FALB2, CHEK2, o sea, ya son varios los genes que se deben de investigar. Entonces, aquí ya tenemos que hacer algo. Entonces, aquí ya viene el usar ciertos medicamentos como el tamoxifen, raloxifen o inhibidores de aromatasa en estas mujeres que ya sabemos que son de alto riesgo o inclusive ofrecerles mastectomía y con salpingofarectomía reductora de riesgo en caso necesario. Ahora, para detectar oportunamente el cáncer de mama, primero está la autoexploración. Esta, ustedes ya saben que se debe de realizar en cuanto termine su ciclo menstrual.
Esto es entre el séptimo y décimo día del ciclo, pero desafortunadamente no ha demostrado un beneficio claro en cuanto a disminución de mortalidad. ¿Por qué? Porque la mujer, muchas de ellas no están acostumbradas a autoexplorarse. Y la segunda es, no saben cómo hacerlo. Y en caso de que se encuentren algún nódulo, este prácticamente ya mide 2 centímetros. Y si es una mama muy grande, nos ha tocado pacientes que encontramos tumores de 4 o 5 centímetros y la persona ni siquiera la había identificado. ¿Por qué? Porque tiene un volumen mamario tan grande que ese nodulito pues era difícil de encontrarlo. El examen médico debe de ser a partir de los 25 años. Esta exploración debe de realizarse de preferencia por un médico, pero la norma oficial mexicana especifica que tiene que ser por personal de salud, ya sea un médico o inclusive personal de enfermería que esté bien entrenado para exploración mamaria. O sea, en ese aspecto no se limitan los médicos, pero sí debemos, si tenemos a un grupo de enfermeras o estamos en una clínica en donde las enfermeras son las que toman las muestras para la citología cervicovaginal y además hacen la exploración mamaria, pues deben de estar muy bien supervisadas por nosotros. La mastografía de tamizaje o de pesquisa, esta debe de iniciarse en población general, o sea, no estamos hablando de mujeres de alto riesgo, porque ellas empiezan antes. En la población general tiene que ser a partir de los 40 años. Y es el único método que ha demostrado eficacia en cuanto a detección oportuna y a la larga disminución de la mortalidad. Entonces, ¿cuándo debemos de iniciar la autoexploración? Se recomienda a partir de los 20 años, 18 años. La verdad es que desde que la mujer tiene glándula mamaria, porque cuántas veces no han visto adolescentes de 14 años y tienen, o sea, no sé, 34 doble D, ¿no? Entonces, pues esa mujer debe de saber explorarse desde que ya tiene glándula mamaria, entonces no esperarnos hasta los 18 años. Y los 25 años ya debe de someterse a una exploración física por alguien, por personal de salud que sea experto o que esté capacitado para hacer una buena exploración mamaria. Y a partir de los 40, su mastografía. Esto ya lo saben, o sea, la mujer debe de revisar la autoexploración frente al espejo, acostada. Dice que durante la ducha, pero ahorita con la escasez de agua, pues es algo difícil. Lo que pueden hacer es colocarse, y esto es una técnica muy fácil, que se coloquen, que se apliquen suficiente crema para el cuerpo y esto hace que resbale muy bien la mano sobre la glándula mamaria y es mucho más fácil encontrar alteraciones. Pero esta autoexploración, digo, hay que insistir en que la mujer lo haga y también debe de identificar alteraciones en el pezón y también abarcar la zona de la axila, el área supra e infraclavicular, esto para buscar ganglios también que estén afectados y aún así, nada más una de cada 4 lo hace. Entonces, debemos de insistir en la autoexploración. Las alteraciones mamarias ya las conocen. Esta es una fotografía en donde se puede ver muy bien las diferentes alteraciones que podemos encontrar en la glándula mamaria, cambios en la coloración, en la consistencia, que la piel se vuelva acartonada o que tenga piel de naranja, hundimientos en la piel o la presencia de nódulos, que exista hundimiento del pezón o que exista una costrita en el pezón o que tenga sangre a través del pezón. Todo esto son cambios que debemos de poner mucha atención para poder descartar que no estemos ante un cáncer de mama. Y esto es el completar en cuanto a la exploración física, pues debemos de hacer una exploración activa, pasiva. Muchas veces hay alteraciones en el surco submamario y a simple vista, si nada más revisamos a la paciente eh, con los brazos hacia abajo y no le pedimos que eleve los brazos, entonces se nos pueden escapar. Por ejemplo, esta paciente resulta que tiene un pezón supernumerario en el surco submamario de su mama izquierda, como lo pueden ver en la fotografía del lado izquierdo, en la parte inferior.
Y ella pues, siempre dijo que era un lunar. Pues no, o sea, es un pezón supernumerario. Y tiene todo el derecho de hacer un cáncer. Entonces también es importante tomar en cuenta estos detalles. Como ustedes saben, el cuadrante superior externo es el cuadrante donde más patología mamaria se va a desarrollar, incluyendo el cáncer de secreción patológica. Pues bueno, sabemos que cuando es una secreción a través del pezón que es color blanquecina, lechosita y que además es bilateral, pues lo más seguro es que sea un problema o una alteración fisiológica. Pero cuando es unilateral, o sea, de una mama, y además esa secreción es espontánea, o sea, que no es necesario que se presione o que se estimule el pezón para que exista esa secreción. Cuidado, muy probablemente estamos ante un cáncer de mama, sobre todo un cáncer ductal in situ, que crece dentro del ducto. Pero no únicamente el cáncer ocasiona esto. Muchas veces, y afortunadamente, los papilomas o verruguitas intraductales son las que generan este problema. También hay ectasia ductal, o sea, la dilatación de los ductos. También ocasiona a veces que haya secreción sanguinolenta o color rosita o color vino a través del pezón. Las infecciones también pueden ocasionar esto. Una mastitis periductal también puede ocasionar esto, pero debemos de descartar a toda costa que se trate de un cáncer de mama. Entonces, en cuanto a los estudios, pues sabemos que hay muchos estudios ya ahorita, muchas herramientas que podemos utilizar, pero en población general, o sea, una mujer con riesgo promedio, la mastografía es el único estudio que puede detectar oportunamente el cáncer de mama. La resonancia magnética y la mastografía contrastada sí se puede utilizar, pero únicamente las mujeres que sabemos que tienen un riesgo alto o aquellas como las mujeres que tienen ya alguna mutación de algún gen. Y ya cuando tenemos el diagnóstico de cáncer de mama, pues ya podemos utilizar otros métodos, como es el PET, la tomosíntesis, o sea, ya hay otros métodos, pero esto es cuando ya estamos frente a un cáncer de mama. Pero para un diagnóstico, para buscarlo, o sea, un estudio de tamizaje en una mujer que es aparentemente sana, es la mastografía. Y muchas de ellas van a requerir de un ultrasonido complementario. Hay que recordar que el ultrasonido nunca va a desplazar la mastografía. Es un estudio que ayuda a evaluar la mama. Entonces, la mastografía, pues sí, o sea, duele en la realización, se tiene que hacer, tomar en dos proyecciones, encéfalo-caudal y la otra es oblicuo-medio lateral. Esto es para poder identificar, si es que hay una lesión, entonces, si es una lesión real, se va a ver en las dos proyecciones. Es como en cambio, el tejido mamario, si es alguna densidad o fibrosis, entonces esta va a cambiar en las diferentes proyecciones. Es como cuando ustedes presionan una bolita de migajón de pan. Si lo presionan de una forma, cambia. Si lo presionan de otra forma, también va a cambiar. En cambio, una canica, por más que la presionen o la apachurren en diferentes proyecciones, no va a cambiar. Entonces estamos ante una lesión que es real y que debemos de descartar un cáncer de mama a toda costa. Por eso la mama se tiene que presionar de diferentes formas. Tenemos dos tipos de mastografía, esto es acorde al objetivo. Sí, se llama tamizaje cuando la mujer no tiene nada, o sea, no se siente nada y clínicamente no encontramos nada. Y la diagnóstica, que es cuando ya hay algún síntoma, ya tiene secreción por el pezón, ya se toca un nodulito o la piel ya cambió. Entonces ahí nada más se le cambia el nombre del tipo de mastografía, pero la técnica de la mastografía es exactamente la misma. Entonces, las ventajas de la mastografía a corto plazo es que vamos a identificar el cáncer de mama en etapas tempranas. Y esto puede ser, cuando es muy temprano, el cáncer puede ser curable. Esto de que el cáncer es curable si se detecta a tiempo, pues sí, o sea, pero en etapas muy tempranas. Por eso la insistencia de estar solicitando mastografías cada año a partir de los 40. Y los resultados a largo plazo, pues es que si se detecta tempranamente, pues esta mujer va a vivir más. Entonces, por eso disminuye la mortalidad en algunos lugares hasta el 30%.
Es un método sencillo y accesible, fácil de realizar, barato, entre comillas, o sea, ya cada vez están disminuyendo su costo. Sí duele, sí, son de entre 14 y 16 kilos de presión en cada mama, pero son unos cuantos segundos. Entonces, nos va a otorgar más beneficios a diferencia de no hacerlo. Entonces, sí hay que armarnos de valor y hacernos nuestra mastografía cada año. Lo que se puede hacer en caso de que sean mamas muy sensibles, pues pueden colocar frío local antes y después de hacerse el procedimiento, inclusive unos 2 días después para que disminuya esa molestia de la sensación de la compresión, y en algunos casos pueden utilizar inclusive algún analgésico, pero esto empezando a lo mejor el día que le hagan el estudio, temprano se toman su antiinflamatorio y al día siguiente dura ese día y al día siguiente con horario. Entonces eso puede ayudar. Al cabo prácticamente es una vez al año y en algunos casos es hasta 2 veces al año, pero esto nos va a traer muchísimos más beneficios. Lo que vamos a utilizar, a buscar en las mastografías es microcalcificaciones, distorsiones, asimetrías, nódulos, y la calificación que se da, que otorgan los radiólogos a los estudios de mastografía, ultrasonido y de algunos otros estudios de imagen en la mama es acorde al sistema BIRATS. Esto ustedes ya lo han visto. Cuando es BIRATS, ojo, cuando es BIRATS 0, no significa que no tiene nada, porque muchas veces las pacientes ven el reporte y dicen, ay, BIRATS 0. O sea, no, no tengo nada, ¿para qué voy con el doctor? Pues no, o sea, BIRAT 0 significa que no se puede otorgar una calificación y requiere de un estudio adicional, ya sea un ultrasonido complementario o presionar la mama de otra forma o algún otro estudio para que el radiólogo pueda otorgar una calificación. Ahora sí, las calificaciones prácticamente van del 1 al 6. Uno es que es negativa, el estudio es negativo, es decir, no se encontraron ni hallazgos benignos ni malignos. Una mastografía, una mama limpiecita, que en realidad es rarísimo encontrar un BIRATS 1. La gran mayoría de las mujeres tienen BIRATS 2, en donde se encuentran ahí unos detallitos, pero pues no es de llamar la atención y esa mujer pues tiene que seguir con sus estudios cada año. BIRATS 3 es cuando, ay, aquí hay una cosita que no me gusta, pero no es como para tomar biopsia. Entonces, esta mujer la voy a vigilar, le voy a otorgar un BIRATS 3. Si 100 mujeres tienen BIRATS 3, 2% sí tenían un cáncer que no era muy claro. Casi la mayoría, a los 6 meses, si ya cambió, entonces ya va a tener criterios para tomar una biopsia. Pero la gran mayoría de estos BIRATS 3 son benignos, pero hay que vigilarla cada 6 meses durante 2 años. Si en 2 años no cambió, entonces ya podemos recategorizarla a un BIRATS 2 para que continúe con sus estudios cada año. En cambio, ya cuando es un BIRATS 4 o cuando es un BIRATS 5, aquí tenemos que tomar biopsia porque el hallazgo que se vio sí tiene una sospecha de malignidad. Ahora, también debemos de solicitar estudios en lugares que sean confiables, porque si tenemos un estudio de mala calidad, pues no nos va a servir. Tenemos una mastografía, en la actualidad todavía tenemos equipos analógicos, ya hay muchos mastógrafos digitales que si es una mama muy densa, se debe de optar por un mastógrafo digital, porque de esta forma se puede mejorar el contraste, se pueden mejorar las imágenes y podemos tener un mejor diagnóstico. Aquí en esta mastografía, pues lo que llama la atención es este nódulo en la mama izquierda que está prácticamente atrás de la glándula, y esto lo podemos considerar pues a lo mejor como algo benigno porque se ve muy redondito, pero en el estudio digital ustedes pueden ver que el cáncer realmente está en la otra mama. Aquí está. Es un nódulo irregular con espículas y el otro que veíamos en la mastografía analógica pues era prácticamente un quiste. Entonces, por eso es importante tener estudios de buena calidad, que la gente que está interpretando estos estudios sean radiólogos, de preferencia radiólogos con una acreditación agregada en mama, esto es
que hicieron un posgrado un año más, únicamente para estar evaluando la glándula mamaria, y esto incrementa nuestro porcentaje en diagnóstico. Las mamas, pues bueno, acorde a la densidad, pues tenemos aquellas que pues, podemos ver todas las estructuras vasculares y los conductos, que esta es una densidad tipo A, y tenemos las mamas que son sumamente densas, donde prácticamente pues no podemos ver nada. En una mujer, por darles un ejemplo, una mujer ya de 80, 85 años, pues esperamos encontrar una densidad A, donde prácticamente la mayor cantidad del tejido mamario pues va a estar sustituido por grasa. En cambio, en una densidad D o una de muy densa, son las mamas de una mujer embarazada, donde la mama está muy congestiva y muy vascularizada, pues prácticamente no vamos a ver nada. Por eso es importante que estas mujeres se realicen un ultrasonido complementario. Y aquí tenemos el porcentaje de glándula mamaria o de densidad que abarca el resto de la mama, acorde a porcentajes, y como pueden ver, la mama densa pues es prácticamente cuando hay tejido mamario una densidad de 75 a 100% de la glándula mamaria. Y esto es lo que buscamos en las mastografías, calcificaciones, en donde sean lesiones pequeñas, o sea, detectar oportunamente el cáncer, o nodulitos así chiquitos, o sea, porque estamos hablando, si encontramos nódulos pequeños y es un cáncer, pues estamos ante una etapa temprana. Esta es una distorsión de arquitectura que a lo mejor es una cicatriz radial, no precisamente un cáncer, pero hay algunos cánceres que así empiezan y clínicamente no tocamos nada. Entonces, por eso es importante la mastografía. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí por ultrasonido, vean, aquí se ve una zona muy difusa que tiene sombra acústica posterior. Entonces, pues estas lesiones necesitan biopsia. Así la mujer tenga 30 años de edad, si la imagen de la lesión que estamos viendo es sospechosa, hay que tomar biopsia. Ahora, ¿sabemos cuándo empezar la mastografía? Sí, a los 40. Pero ¿cuándo terminar? Hay que recordar que ya las guías para detección oportuna de cáncer de mama ya cambiaron. Si una mujer tiene una expectativa de vida de 10 años o más, entonces, aunque tenga 90 años y está bien de salud, camina, hace sus cosas por ella misma, pues muy probablemente va a fallecer de otra cosa. Entonces, ella debe de continuar con su tamizaje en forma anual. Hay que recordar que a medida que avanza en edad, incrementa el riesgo. Pero si tenemos una mujer como la mujer que está en la parte inferior de su lado derecho, pues a lo mejor es una mujer diabética que tiene 62 años, pues ella no debemos de insistir en que se haga su mastografía. Lo más seguro es que fallezca por insuficiencia renal o alguna complicación derivada de la diabetes. Entonces, tenemos que evaluar, ¿no? Las condiciones de las mujeres para ver si continúan o no con la mastografía de tamizaje. Entonces, les recuerdo, la mastografía es el único método eficaz para detección. Estos otros métodos, como la mastografía en tercera dimensión o tomosíntesis, desdobla, digamos, la mama, hace varios cortes, y esto ayuda a que identifiquemos las lesiones, pero es únicamente cuando es la mama muy densa, cuando tenemos muchas dudas, o inclusive cuando estamos ante un cáncer muy temprano. La resonancia magnética también tiene sus indicaciones, sigue siendo un estudio muy caro, no hay suficientes resonadores aquí en nuestro país, y tampoco radiólogos especialistas en resonancia. Entonces, además, no es un estudio tan fácil de interpretar, ya que tiene varias fases y requiere de medio de contraste. La mastografía contrastada está ahorita hay muchos estudios en la actualidad. Parece que está desplazando a la resonancia magnética en algunas situaciones, sobre todo cuando son candidatas a cirugía conservadora, y es un estudio que desde el punto de vista de nosotros como oncólogos lo podemos revisar e interpretar más fácilmente que la resonancia. Y, por ejemplo, una mama densa, en su lado izquierdo, la primera fotografía, pues es una mama muy densa y sabemos que hay algo ahí, pero
necesitamos un estudio adicional. Y ya con la mastografía contrastada, que es la imagen, la segunda imagen, aquí vemos que existe un nódulo irregular y que además tiene una forma como de cometa, es decir, que tiene una extensión ductal. Entonces, pues esta imagen no la hubiéramos visto en una mastografía convencional, aunque fuese digital. Entonces, por eso es importante tener estos estudios que son complementarios. Hay otras, estudios que están en investigación, esto anunciándose que no son invasivos, no hay radiación, no hay dolor, pero tengan mucho cuidado porque todavía están en investigación. La impedancia eléctrica mamaria, la termomamografía, hay muchas otras herramientas que se están investigando que tratan de desplazar a la mastografía, pero no tiene la cantidad suficiente de mujeres estudiadas ni los años de evidencia que ha arrojado la mastografía. Entonces, por favor, no se dejen llevar por estas empresas que lo que quieren es vender y sí son de utilidad porque dicen, pues sí tienes más energía o sea, hay algo alterado en esta parte de la mama, pero finalmente terminan en una mastografía y ultrasonido para poder caracterizar este tipo de lesiones. Y finalmente, pues, bueno, si hay alguna lesión que sea sospechosa, la única forma de tener el diagnóstico es con una biopsia, y esta tiene que ser una biopsia con aguja de corte. En algunas ocasiones utilizamos la biopsia con aguja fina, pero las celulitas, o sea, el diagnóstico se hace con las celulitas que quepan, que están dentro de la aguja y la verdad muchas veces no es suficiente para emitir un diagnóstico. Y este mismo procedimiento de biopsia con aguja de corte, si es una lesión que el médico palpa, pues lo puede hacer en consultorio, pero si es una lesión muy chiquitita, entonces se tiene que hacer con el método con el cual se vio. Si es por ultrasonido, por ultrasonido, y si son microcalcificaciones, entonces la biopsia se tiene que hacer por estereotaxia que es utilizando coordenadas para obtener muestra de esa zona sospechosa y tener un diagnóstico. Y para concluir, pues bueno, lo importante, lo más importante es que ustedes identifiquen los factores de riesgo que tienen sus mujeres, sus pacientes. Si es factible mejorar el estilo de vida, pues hay que hacerlo, hay que hacer hincapié en que debe de mejorar su estilo de vida. Y hay que enseñarles a cómo revisarse, hay que revisarla, los profesionales de la salud, hay que revisarlas bien y hacer un plan de revisiones. La mastografía a partir de 40 años, esto en mujeres que tienen un riesgo promedio en población general, y si es una mujer que tiene ya un riesgo muy elevado, pues bueno, entonces hay que derivarla con algún oncólogo y algún genetista porque la forma de abordarlas es totalmente diferente. Y algo muy importante que ya lo dije en varias ocasiones es que independientemente de la edad, si existe alguna alteración mamaria, hay que estudiarla y llevar un buen protocolo de estudio para descartar el cáncer de mama a como dé lugar. Pues muchísimas gracias, espero haya sido de interés esta conferencia y estoy abierta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.